Feliz comienzo de mes, en este mes dedicado a profundizar y hacer énfasis en las Sagradas Escrituras. El mes de septiembre, recordemos que es el mes de la Biblia. No porque solamente en este mes se deba meditar, se deba hablar sobre la Biblia, sino que se hace mucho más énfasis en las homilías, en las reflexiones y en la oración. Es resaltar la importancia de encontrarnos con Dios a través del texto que ha sido inspirado. Mis queridos hijos, mis queridos hermanos, querido pueblo de Dios, qué alegría poder reunirnos en este momento a través de este medio para meditar, para orar y para encontrarnos con Dios a través de su palabra. Sean todos cordialmente bienvenidos a este encuentro con el Señor a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a colocarnos en actitud de oración, allá desde tu hogar, desde tu casa, desde el trabajo donde estés. Te invito para que en este momento entremos en esa intimidad con Dios. Permite, Dios mío, que a través de tu palabra, Señor, nos dejemos interpelar, nos dejemos tocar por ti, Dios mío. Que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Dios mío, para que entendamos y sobre todo practiquemos lo que quieres que nosotros realicemos. Que comprendamos, Señor, tu mensaje de amor. Las Sagradas Escrituras, Señor, que son una extensa carta de amor, de misericordia, de compañía. Gracias, Dios mío, por permitirnos todos los días encontrarnos contigo de distintas maneras, Señor, y en este caso a través de la palabra que ha sido inspirada y que ha sido consignada a través de letras, que tú has tocado, Señor, el corazón de los hombres, la mente, el corazón, la cultura, para que escribieran y consignaran a través de los textos tu mensaje de amor y de salvación. Todo lo que contiene, Dios mío, la Sagrada Escritura nos ayuda, Señor, a crecer en tu amor. Nos ayuda, Dios mío, a conocerte cada día más. Señor, ayúdanos a amarte. Permite, Dios mío, que al proclamar, Señor, las lecturas en este día, hoy lunes 1 de septiembre, que nuestra mente, nuestro corazón se encienda, Dios mío, así como los discípulos de Emaús, esos dos discípulos, al escucharte a ti, ese corazón, Señor, se encendió con el fuego del Espíritu Santo. Que también nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que nosotros realicemos se encienda, Señor, con la llama del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, con tu luz y ayúdanos, Dios mío, a comprender lo que contienen las Santas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, con tu luz, ilumínanos, Espíritu Santo, y santifícanos. Gracias, Dios mío, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Dios mío, por caminar con nosotros. Gracias por tanto, Señor. Amén. Mis queridos hijos, hoy nos encontramos con la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordemos que venimos caminando con el apóstol Pablo, quien se dirige a Tesalónica a través de la carta. Son dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a escuchar la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo del 13 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros,
los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñar a Jesús. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permitamos que el Evangelio haga eco en nuestro corazón. Meditemos el Evangelio. Miremos a Jesús llegando a Nazaret. Miremos cómo Jesús entra en la sinagoga, según lo narra el Evangelio de Lucas hoy, como era su costumbre, los sábados. Jesús entra en día sábado. Imaginemos esa escena, cómo Jesús se levanta para leer, para proclamar el libro del profeta Isaías. Imaginemos esa escena. Permita el Señor que podamos entrar, Dios mío, en ese momento histórico, Señor, y que podamos también, Dios mío,
de una manera mucho más profunda ver el Evangelio que hoy nos narra Lucas. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos permite a nosotros ver una escena única en el Evangelio, porque Jesús, dice el Evangelio de Lucas, llegó como era su costumbre y entró en la sinagoga y se puso en pie para leer. Llega a Nazaret donde se había criado, dice Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesús fue a Nazaret donde se había criado, no donde nació, porque sabemos que Jesús nace allá en Belén de Judea, pero termina criándose, se cría Jesús en Nazaret. Llega a Nazaret, allí lo conocían, ahí tenía familiares, ahí tenía amigos, personas cercanas, y estando en Nazaret, en la sinagoga, le permiten que vaya y lea. Le permiten, ¿por qué? Primero, porque era judío. Segundo, porque ya la popularidad de Jesús, entre comillas, popularidad, ya se estaba extendiendo por toda la comarca, tanto de Judea como de Galilea. Luego, aquí, el invitado especial, la persona especial que está ahí es Jesús. Le entregan el rollo en pergamino. Jesús lee el pasaje del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Este texto de Isaías en el Antiguo Testamento hace referencia al Mesías. Es un texto mesiánico. Por eso, cuando Jesús dice públicamente en la sinagoga: esto que acabáis de oír se ha cumplido, es decir, se ha cumplido en mí, dice Jesús. Claro, los judíos comienzan a preguntar. Algunos aprobaban las palabras llenas de sabiduría de Jesús. Otros comenzaban a cuestionar la procedencia de Jesús. Yo me imagino a más de un judío, a más de un nazareno, personas que eran paisanos de él, que vivían en Nazaret, otros que no eran oriundos de Nazaret, pero seguramente vivían por ahí cerca a Nazaret. Yo me imagino que aquellos que conocían la ley y los profetas comenzaron a divagar, comenzaron a preguntarse y comenzaron a decir, pero dentro de ellos: pero ¿cómo así que se va a cumplir las escrituras en él, si él es de aquí, de Nazaret? Y la profecía dice que el Mesías vendrá de Belén, que es la tierra de David. David, el gran rey David, quien nació en Belén, quien tenía familia, quien tuvo la familia en Belén. Y comienza un debate entre ellos, internamente, y después se exterioriza de manera violenta, claro está, de manera dramáticamente violenta. Por eso se preguntan ellos, según lo narra el evangelista: toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, toda la sinagoga, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Esa expresión, esa pregunta, que es una pregunta exclamativa, hace referencia a la duda que había en ellos, a la incertidumbre, a la confusión. Se escandalizaron de Jesús. Es decir, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué significa? Significa: José era un carpintero, José era de Nazaret, José era un hombre conocido, que había vivido en Nazaret. José no era sacerdote, no hacía parte de la tribu de Leví. José no era un maestro de la ley. José no era el jefe de la sinagoga. José era un humilde y trabajador carpintero. ¿No es este el hijo de José? Se escandalizaron de Jesús. Termina diciendo el Evangelio ya en la parte final que ellos, cuando Jesús les narra a ellos, Jesús les comparte a ellos una parte del Antiguo Testamento que ocurrió, tal como lo dice Jesús. El Señor le dice a ellos: os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Esto ocurrió en el tiempo del profeta Elías.
Esto que está diciendo Jesús se puede comprobar en la Sagrada Escritura. Y continúa diciendo Jesús: sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Sidón no era un territorio de la tierra prometida, de la tierra santa. Sidón era una región pagana. Y luego agrega Jesús también: luego, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. También está sustentado en el Antiguo Testamento. Aparece en el Antiguo Testamento cómo Eliseo fue y curó a Naamán el sirio. Tanto la tierra que acabamos de mencionar, de Sidón, como la tierra allá en Siria, eran tierras paganas. Es decir, eran tierras que no hacían parte de la tierra que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Naamán el sirio y aquella mujer de Tiro, allá la viuda de Sarepta, y cómo Dios a través del profeta Elías envió la bendición a aquella viuda de Sarepta, allá en Sidón, y cómo Dios a través del profeta Eliseo sanó a aquel hombre, aquel leproso de Siria. Luego vemos nosotros cómo muchas veces la gente de afuera acoge la palabra de Dios de una manera mucho más abierta, de una manera mucho más espontánea. ¿Qué es lo que le está tratando de decir Jesús a los nazarenos, a los paisanos de él? Lo que le está diciendo Jesús es: miren que un profeta, lastimosamente, muchas veces no es recibido en su propia tierra. No es recibido como debería ser, como un hombre enviado por Dios. Pero muchas veces lo que sí sucede es que la gente de afuera son los primeros en acoger la palabra. Mis queridos hijos, hoy en la primera lectura de la carta de Pablo a los tesalonicenses, en este capítulo 4, versículo 33, versículo 13 al versículo 18, el apóstol Pablo nos hace una invitación. Nos hace la invitación a pensar acerca de la vida, pero también acerca de la muerte. Y Pablo dice, hablando o haciendo referencia a los difuntos, dice San Pablo: no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Recordemos que estamos en el año del jubileo de la esperanza, peregrinos de la esperanza animados por el Espíritu Santo. San Pablo se refiere a los difuntos, pero Pablo dice desde la óptica de la esperanza. Desde la óptica de la esperanza. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo lo que está tratando de decir es que después de la muerte no se ha acabado todo, o mejor aún, con la muerte no termina todo. Por eso no os aflijáis. Pablo, ¿por qué escribe esto? Tal vez porque la comunidad de Tesalónica se estaba preguntando o tenía ciertas dudas acerca de la muerte, o acerca de la vida después de la muerte, o sobre la resurrección. Por eso Pablo le dice a la comunidad: no se aflijan, como si fueran hombres sin esperanza. No se aflijan, porque después de la muerte viene otra realidad, el encuentro con Dios. Pero para ese encuentro con Dios no nos podemos nosotros presentarnos con las manos vacías. Debemos presentarnos y entregarnos a Dios, como va a decir el mismo apóstol, como una hostia viva, agradable a Dios, como una ofrenda agradable a sus ojos. Mis queridos hijos, mis queridos hermanos, hoy lunes 1 de septiembre iniciamos un nuevo mes, y no solamente iniciamos un nuevo mes, sino que agradecemos a Dios por permitirnos estar acá. Aunque el video se graba, yo lo estoy grabando por lo general, la meditación, la lectura de la que corresponde a la misa, el salmo y la reflexión del evangelio, yo lo estoy grabando un día anterior. Es decir, este video lo estoy grabando hoy domingo, para que quede de una vez la reflexión para el día lunes. ¿Para qué?
para los sacerdotes que quieran acercarse a escuchar esta humilde reflexión que Dios me permite compartir, para los seminaristas, las religiosas, para usted, mi querido cristiano católico, que mañana va a ir a misa. Hoy es domingo, pero también hablo como si fuera lunes. Sí, entonces estoy grabando un día anterior para que sepamos de qué trata el Evangelio, qué me dice Dios a través de la primera lectura y a través del Evangelio que corresponde al día. Por eso, mis hijos, al iniciar este nuevo mes, agradecemos, alabamos y bendecimos a Dios. Que le demos la importancia y el lugar que debe ocupar la Biblia en el corazón del cristiano, en el corazón de la familia. Mis queridos hijos, que Dios me los siga bendiciendo. Un abrazo para todos. Quienes todavía no se han suscrito, yo los invito para que se suscriban y de esta manera les llegue a ustedes todos los días la notificación de las lecturas y la reflexión del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos continúe iluminando a todos y cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.